El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente llénanos plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Que me va a ayudar a leer, puede acercarse. ¿Quién me va a ayudar? Cualquiera puede ser. El Evangelio de hoy, yo hablé con el Papa que me lo pusiera para el día de hoy. Y el Papa, gracias a Dios, movió todo para que el Evangelio de hoy calara. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eso es un cuadre que hice ahí para que lo pusieran. Para que cuadrara con la enseñanza que estamos dando. Porque Dios no es capaz de hacer eso. O sea, decir que fue Dios que lo preparó eso, Dios no es capaz de eso. Pero si alguno tiene la chispa de la fe y cree que Dios es capaz de eso, entonces vean cómo Dios confirma su palabra. Y cómo Dios les está mostrando a ustedes que Él quiere que yo les hable de esto y no de otra cosa. Y creo que como ustedes son sacerdotes y saben que este evangelio estaba preparado desde hace tiempo por Dios para que ustedes confirmaran que lo que Él quiere es lo que están escuchando. Óiganlo. 10:38 de San Lucas. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Listo, aplauso para Marta. Recibió a Jesús en su casa. Fantástico, maravilloso. Ustedes y yo somos igual que Marta. Hemos recibido al Señor en nuestra casa y nos damos el lujo. Lo recibí en mi casa. Pero el Señor no está conforme con eso. El Señor quiere más. Y ese más lo presenta en su hermana María. Oigan. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Hay algo más que recibir a Jesús en la casa. Hay un paso más que tenemos que dar, el paso que Dios te está pidiendo, sacerdote, y me está pidiendo. Que aproveche la oportunidad que tenemos en esta vida y que Dios nos habla para sentarnos, instalarnos, despreocuparnos de todo y perderle el tiempo, entre comillas. Perderle el tiempo a escuchar su palabra. Eso es lo que no hacemos. Pero teológicamente, eso es lo que Jesús hoy te pide y me pide. Listo. Con eso podemos irnos a dormir. Con eso quisiéramos.
con eso que creyéramos, con eso que practicáramos, ya el retiro ha sido un éxito. Ahí está el éxito. O sea, miren que Jesucristo tiene la intención plena de que usted y yo salgamos de aquí dispuestos a perder tiempo, entre comillas, porque es el mejor tiempo que podemos tener, a sentarnos a leer su palabra. Esa es la tarea o ese es el propósito de que de aquí debemos sacar. Y si no lo sacamos de aquí ese propósito, hemos perdido el tiempo. Así de sencillo. Muy curas. Monseñor, muy obispo. Pero hemos perdido el tiempo totalmente. Apague y vamos. Perdimos. Seguimos igual. Si de aquí no salimos con la intención de sentarnos reposadamente, serenamente, a devorar la palabra de Dios, a comernos ese libro para ir a predicar, hermanitos queridos, esto es lo propio. Y no solo lo propio. Marta pensaba como cualquier sacerdote que lo más importante era: yo soy cura, yo tengo a Jesús en mi casa, en mi parroquia. Yo soy cura, estoy encargado de las cosas divinas, de las cosas espirituales. Y Jesús dice: eso no te basta. Lo más importante lo has abandonado, lo has dejado a un lado. A ver, escuchen, del labio de Jesús, escúchenlo. Pero, primero la escena. Marta se siente dueña del Señor, dueña de todo, lo está haciendo bien, porque ella lo recibió en su casa. Lo maximito. Pero la Biblia dice que no es lo maximito. Pero Marta lo sabe y reclama a María y le reclama delante del Señor, le exige a Dios que le ponga a juicio a su hermana. Ponga cuidado. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Retrato vivo de los sacerdotes. Sacerdotes, usted y yo estamos atareados en muchos quehaceres. Todos los santos días tenemos muchas cosas, parecieran más importantes, según Marta, que hacer. Pero para María no había una cosa más importante que estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Pero para Marta, ve que nos falta una conversión. Hay sacerdotes que pensamos que más importante que leer la Biblia es ir a lo mejor a una universidad, a un liceo, que es importante, pero no es lo más importante. Aquí estamos hablando de lo más importante. Hacer. Y ese es el problema de los curas. El activismo o la pereza activa. Me pongo a hacer para no sentarme a escuchar. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Eso ya es el descaro, el colmo del descaro. Reclamarle al Señor: no te das cuenta, por favor, ¿qué te pasa, Señor? Y no es que eres el Señor y que lo sabe todo y que es el maestro. Y mira, no te das cuenta que mi hermana me ha dejado sola en esto. Para ella lo más importante es eso. Y ustedes están convencidos que lo más importante es lo que ustedes hacen. Que no es así. Al profeta el Señor le dijo que era cuando se comiera el rollo y cuando predicara, eso era lo más importante, y ya Dios se encargaba de que los huesos se unieran, de que agarraran piel, carne, nervios y todo, y que invocara al Espíritu, y ya Dios se encargaba de darles vida. Usted no tiene que hacer más nada, eso es lo más importante. Pero llega el colmo de reclamarle al Señor. Dile pues que me ayude. Dígale que deje de perder tiempo. Está perdiendo el tiempo cuando hay tantas cosas más importantes que hacer. Le respondió el Señor: Es el Maestro, el camino, la verdad y la vida. Marta, Marta. Lamento. ¿Cuánto la lamento? Marta, Marta, me duele. Marta, Marta. Te preocupas y te agitas por muchas cosas.
Muchas cosas te preocupan, son más importantes y te agitan, desgasta la vida. Eso es lo peor, desgastamos, perdemos la vida en muchas cosas. Y oigan del labio de Jesús, no de labios míos, del labio de Jesús, óiganlo. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Listo. ¿Qué es lo que no entienden ahí, hermanos sacerdotes? Díganme, ¿qué es lo que ustedes no entienden? Hay necesidad de una sola cosa. Estar como sacerdotes del Dios Altísimo a los pies del Señor escuchando su palabra, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y es que esto fue escrito para que usted y yo creamos que Cristo es el Mesías. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso. Una sola cosa es necesaria, esa la que ustedes han abandonado. Esa la que hoy he tratado de exponerle de una o de 1000 maneras para ver si hay una forma de que lo entiendan. Porque estoy convencido que esa es la crisis más grande que hay dentro de la iglesia. Cuando Jesús dijo la mies es mucha y los trabajadores pocos, no está diciendo que sean pocos los curas, porque Él mismo escogió 12 para transformar el mundo. Entonces, eran pocos los que, como María, se ponen a los pies del Maestro para escuchar, encarnar su palabra y dar a conocer a Cristo en el mundo. Una sola cosa necesaria. María ha elegido la mejor parte. Es elección, nadie te va a obligar. El obispo te respeta. Eres sacerdote, nadie te va a obligar. Es una elección. O lo eliges o lo dejas. Punto. Yo he tomado la elección de tomarlo, de leerla, de gustarla. Y Jesucristo me ha apoyado y confirmado con lo que Él hace a través de mi ministerio. Eligió la mejor parte. Oigan, esto es para entusiasmarnos a nosotros. Siempre buscamos lo mejor. Si hay las presas de pollo, la mejor. Si hay una hamburguesa, la mejor. Si hay un carro, el mejor. Si hay una casa, la mejor. Espiritualmente, ¿qué es lo mejor? La palabra de Dios, sentarme a leer la palabra de Dios, a gustar la palabra de Dios. Es lo mejor, según dice el maestro. No lo estoy inventando yo, esto no lo escribí yo. Pero es una tontería. Diga lo que quiera, yo soy hombre de fe, creo eso y punto, ya, listo. No se hable más. De eso se trata. Se trata de leer la palabra de Dios no para yo someterla a juicio, no para yo agregarle o quitarle. Se trata de leerla para encarnarla así como está, sin adulterarla, sin cambiarla, así como viene. Me la como completamente, la digiero y la disfruto. Ya, listo. No tengo por qué someterla. Él es Dios. Él ya antes de plasmar su palabra lo pensó y lo inspiró a los hombres para que se escribiera eso. Punto, ya. Yo no tengo que hacer nada, solamente creer y ya. Eso es lo que cuesta. Sigue. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Nadie se lo quitará. Nadie se lo quitará. El don de Dios, ese de poder gustar la palabra y poder darla a conocer luego a los demás, nadie se lo puede quitar. Hagan lo que sea, pero no lo pueden quitar. Entonces, esta es la mejor parte. Y en el campo de ustedes y en el campo mío es lo que Jesús quiere. Fíjense ustedes, San Lucas, el mismo San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Ustedes recuerdan, búsquenlo. San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Ustedes lo recuerdan. Jesús va y encuentra unos pescadores. Encuentra a los pescadores, están trabajando toda la noche, van de regreso, ya perdieron toda esperanza, no han pescado nada. Como ustedes y yo, en una parroquia, tantos años y no hemos pescado nada. Y ya decepcionados, se deciden a irse y Jesús les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, no hay nada, no hay nada. Tiren las redes a la derecha. Escuchen la palabra 5:5 de San Lucas. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Listo.
Humanamente no hay esperanza. Humanamente todo está perdido. Humanamente ya nos vamos. Listo. Ya recogimos las redes. Pero queda una opción que no es humana, es sobrenatural, es del Espíritu, es de la fe. Queda una opción, véanla, subrayenla. Pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Por tu palabra, por lo que tú digas, por tu palabra, hagan lo que Él diga. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por tu palabra echaré las redes. Esta es la opción que nos queda a los curas. Cuando todo está perdido. Cuando parece que no hay solución. Cuando no hay resultados. Cuando están los huesos secos, completamente secos. Cuando todo está muerto. Todavía queda una opción. Obedecer a la palabra. Encarnar la palabra. Hacer lo que Él dice, punto, sin sacar excusas. Y cuando, ustedes ya saben la historia, cuando hacen lo que Él dice, sacan tal cantidad de peces. Y cuando Jesús ve que Pedro, ojo, los demás no, cuando Jesús ve que Pedro obedece a su palabra y tira las redes, Jesús no se dirige a todos. Versículo 10, se dirige a Pedro, óiganlo. Estaban nosotros ahí, versículo 10 del capítulo 5. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estaban sorprendidos por lo que había pasado. Lo mismo que Pedro, a ellos también. Pero ojo, ¿qué pasa? Jesús dijo a Simón: ¿Y por qué a los otros no? Teológicamente tiene una enseñanza. ¿Por qué a los otros no? Si también eran apóstoles. Porque los otros no creyeron en la palabra. Porque los otros no fueron capaces de hacer un acto de fe, no dieron el paso de creer. No tenían fe. Entonces solo a Pedro le dice: no temas, no temas, Pedro. desde ahora serás pescador de hombres. El que crea en mi palabra, el que obedezca a mi palabra, será pescador de hombres. El que no obedezca a mi palabra se fregó. Y lo he comprobado. Creo en la palabra y voy por el mundo y voy a donde sea. Y son miles de personas que van a escuchar la palabra y miles de personas que se convierten. Yo lo compruebo en pleno siglo XXI. Pensemos en Estados Unidos, donde la gente está trabajando, no tiene tiempo para Dios, donde la gente se ha vuelto atea. Pensemos en Estados Unidos. Llegar 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Ríos de gente de diferentes distancias. En pleno siglo XXI. Pero el Señor dice que cuando hay un Pedro dentro de los curas que se arriesga a creer en la palabra a pesar de que todo esté perdido, Él lo hace a él, a ese Pedro, pescador de hombres. Me remito a las pruebas. Me remito a las pruebas. Y si quieren, hagan la prueba. Háganlo. Comiencen ustedes a empaparse de la palabra. Lo reto. Es un reto. Y si Dios no cumple su palabra, me pueden decir cura mentiroso. Donde me vean, yo lo acepto. Pero verán cómo Dios va a transformar cuando usted y yo creemos en la palabra. Fíjense. No solamente Jesucristo dice que lo hace pescador de hombres, sino que además viene a resaltar que no hay una fe más grande en una persona, según dice Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. No hay una fe más grande. En el 11 dice: no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Mateo 8, 11 dice: no he encontrado una fe como la de este hombre. Pero desde el 5, a ver, ¿qué dice el 11? ¿Sí, el 11? Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán. El 10.
Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¿En quién encontró una fe grande? Versículo 5. ¿En quién? En un hombre que confió y creyó en su palabra. Ponga cuidado. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en la casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: yo iré a curarle. Miren la oferta, yo iré a curarle. Miren la fe del hombre. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí viene, ahí donde está la fe grande. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Lo dijo el maestro. ¿Quieres, sacerdote, tener la fe más grande del mundo? Cree en la palabra. Y ojo, y el hombre comienza a reflexionar, una reflexión teológica. Porque tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Y le digo a otro, ven y viene. Y haz esto y lo hace. Si yo soy un simple mortal, digo la palabra y se cumple, ¿qué será la palabra de Dios? Válgame Dios. ¿Qué está pasando? No creemos en la palabra. Y nos perdemos todas las bendiciones de Dios. Todas las ofertas habidas y por haber que Dios nos promete, que Dios nos da, por falta de fe. Por falta de fe. Por no saber lo que la palabra de Dios puede hacer. Por no conocer a Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo 14, 27, 19, 27 y 26. A ver, ¿qué dice el 26? Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. ¿Qué decía ahí? ¿Qué pasaba a los discípulos, los apóstoles, cuando Jesús venía caminando sobre el mar? Caramba, era para decir: mi Dios y mi Señor, grande y poderoso como Él, no hay nadie. Cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, dicen: es un fantasma. ¿Qué le pasó? ¿Qué quiere decir teológicamente es un fantasma? Varias cosas. Que no conocen a Jesús. Y eran los apóstoles. No lo conocían. Tenían un Dios chiquitico. No un Dios capaz de caminar sobre las aguas. Él conocían a Jesús y sabía que Jesús tenía poder y todo, pero llegar al extremo de caminar sobre las aguas, no. Eso es acaso un fantasma. Segundo, ¿qué teológicamente significa un fantasma? Que ellos tenían un concepto de Cristo errado. Un Cristo idea. Mito, leyenda, un fantasma. Un fantasma, ¿qué significa? Un fantasma simplemente significa que, pues ni existe. Los fantasmas no existen. Son fantasmas por eso, porque no existen. Creían que ese Dios poderoso no existe. Y eran los apóstoles. Y los apóstoles pasaron por ahí. Y usted y yo tenemos que pasar por ahí. Donde nuestra mente tiene un concepto errado de Jesús. Donde nuestra mente no es capaz de reflexionar y captar que Jesús es el Todopoderoso. Que por Él fueron hechas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él, y Él es tan grande que puede caminar sobre las aguas, no lo puede hacer más nada, en medio de la tempestad, en medio de las olas y el viento. Pero ellos no lo conocían, muy apóstoles de Cristo, habían convivido con Él, pero no lo conocían. ¿No es lo mismo que les pasa hoy día a los sacerdotes y a los obispos? Caminamos con Él. Celebramos la misa, hacemos lo que el Señor manda o lo que la iglesia nos pide, pero no sabemos a quién le servimos, quién es Jesús, hasta dónde está su poderío, su grandeza, hasta dónde llega.
No lo sabemos, lo limitamos, creemos que Jesús es un fantasma, una idea, un mito, una leyenda. Y comenzaron a gritar de miedo. ¿No fue eso lo que pasó en la pandemia con los curas y los obispos? Sigue. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo. Listo. No me conocen. Ya sé que no me conocen, pero tranquilos. Tranquilos. Soy yo. Soy yo significa que Él quiere que lo conozcamos, que el paso de leer las Escrituras es para conocer a Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Como no hemos leído la Escritura, no sabemos hasta dónde alcanza el poder de Cristo, hasta dónde llega nuestro Dios, cuál es el tamaño de su poder. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿No recuerdan en Mateo 28, 18? Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Tarea para la casa. Es el Todopoderoso. ¿Y se acuerda de la Virgen María? 1:37 de Lucas. ¿Cómo es que la Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Porque el ángel le dice: para Él no hay nada imposible. Y dice María: si así es, aquí está la esclava del Señor. A ese Dios al que le quiero servir. Hágase en mí según tu palabra. Bárbaro. ¿Conoció quién era? Aquí está la esclava del Señor. Si para Él nada es imposible, aquí estoy yo dispuesto a servirle. Me siento orgulloso de ser sacerdote del Dios Altísimo y servirle a tan grande Señor. Ah, pero ¿cómo lo conozco? A través de las Escrituras. Pero es un paso y es un camino de fe. Jesús le dice: soy yo. Y Jesús le enseña cómo caminar en fe. Siga. No temas. No temas. Pedro le respondió: Ahí vemos a Pedro, hombre de fe. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Pedro dice: no estoy como muy seguro, ¿no? Vea que la fe de Pedro no está madura. Todavía lo duda. Y dice: si eres tú. O sea, en castellano significa: yo quiero creer, yo quiero conocerte. Me estoy sorprendiendo, me encuentro con un Jesús que yo no conocía, que es más grande que lo que yo pensaba. Pero yo quiero conocer a ese Jesús. Y yo quiero experimentar a ver hasta dónde llega su poder. Y a ver hasta dónde Él puede actuar en mí. Si eres tú, te reto. Mándame a caminar sobre las aguas, en medio de la tormenta, el viento huracanado, lo que sea. Va. Mándame para ver si eres tú. A ver qué poder tienes. Le dijo: ven. Jesús le dijo: ven, escuche su palabra, ven, como el soldado. Tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno: ven, y viene. A otro: ven, ven. Bajó Pedro de la barca. ¿Por qué bajó Pedro de la barca? Porque creyó en la palabra, ven. Y por la palabra, se imaginan, ubíquense, el mar está bravo. El viento en contra. Y Jesús le dice: ven. Imagínense a Pedro. Sabe que se va a hundir. Sabe que se va a hundir. Sabe que toda la cosa está difícil. Todo está en contra. Pero, ¿qué hace que Pedro camine en fe? La palabra. ¿Cuál? Ven. Y cuando Pedro, usted no se va a lanzar. Pedro es un tonto, dirían los discípulos. Se va a morir el tonto. Se va a ahogar. ¿Cómo va a confiar en la palabra? Está bien confiar en la palabra en otro momento, pero ahí, cuando todo está destruido, cuando todo se acaba, cuando vemos, es que no ven, es que están ciegos, lo mismo de la pandemia, ¿no se acuerdan? Cuando todos decían: es que estos se van a morir, es que se mueren, es que no se escapan, es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. Y dijo Pedro: yo creo en su palabra. Y lanzó. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Yo tuve esa experiencia. En la pandemia yo caminé sobre las aguas. No usé tapabocas ni vacunas. Y al pueblo de Dios no le dejé celebrar misa. Y no dejé confesar a los enfermos de coronavirus. Los confesé. Los atendí. Oré por ellos. Para la gloria de Dios se mejoraron.
Alrededor murieron cantidad. Y en mi pueblo, pregunten. Y decía la guardia, se va a morir todo el pueblo por culpa suya, lo vamos a meter preso. Métenme preso después que se muera la gente. Porque hay pruebas. Pero antes de que la gente se muera, no me meta preso. Porque yo creo en Jesús, yo creo que está vivo y es poderoso. Yo quiero que usted sepa que ese es mi Dios y en Él confío. Y le decía a la gente, vamos a orar. Vamos a orar al Santísimo. Hacíamos oraciones Santísimas. En un lugar, en otro, porque la guardia nos perseguía. Atendíamos diariamente 2,000 personas, caminantes. Dormían 500 unas encima de otras, y a las demás los atendíamos. Era para destruirse todo. Pero creí en la palabra y di el paso. Creo en su palabra. Y no me falló. En otras comunidades murieron gran cantidad. Donde los sacerdotes no celebraban misa, donde los sacerdotes se usaban tapabocas, donde los sacerdotes se vacunaban y mandaron a vacunar, donde la gente hizo todas esas cosas, murió cantidad de gente. ¿Y en mi pueblo qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía existe el mismo Jesús, capaz, pero la gente no lo conoce, porque no ha leído las Escrituras. Y comenzó a caminar sobre las aguas. En dirección a Jesús. Eso sí, los ojos puestos en Jesús. Pero vean un momentico, cuando Pedro ya quita la mirada de Jesús, ¡pácata! Se hunde, pongan cuidado. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Quitó la mirada en Cristo y comenzó a mirar la tormenta, y comenzó a hundirse. Cuando usted, sacerdote, y yo quitamos la mirada de Cristo, nos hundimos. No hay remedio, no hay opción, no hay pataleo. Pero todavía queda una opción. Cuando Pedro vio que se hundía, dijo, aquí no me salva ni Maldraque. Solo Jesús. Obligado. Señor, sálvame. Y Jesús no se hizo el rogar. De una, inmediatamente. ¿Por Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo que está reclamando Jesús a los sacerdotes en la persona de Pedro? Que somos hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús. Porque nos hemos quedado con un Jesús idea, concepto, o con un Jesús imagen, o un ídolo, un Dios chiquitico, incapaz de. Un Dios chiquitico. ¿De qué tamaño es su Jesús? ¿Qué puede hacer su Jesús en tu vida, en tu comunidad? ¿Qué puede hacer? Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bárbaro, al fin lo reconocieron. Este es Jesús. Allá la teología bíblica nos quiere llevar. A que usted y yo podamos decir, mi Dios no es esa idea que yo tengo. Él está más por encima de la idea que yo tengo. Mis pensamientos se quedan cortos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero no solamente ahí. En el capítulo 8, versículo 27, ahora, ustedes van a ver qué pasó. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles. Algo está pasando. Los sacerdotes. ¿Por qué no creemos en la palabra de Jesús? Porque no sabemos quién es. Si no sabemos quién es, ¿cómo le vamos a creer? Y aquellos hombres maravillados decían, Los apóstoles, maravillados decían, ¿quién es este? Escuchen la pregunta de los apóstoles, otra vez. ¿Quién es este? Teológicamente quiere decir, no lo conocían.
Y andaban con él, y caminaban con él, pero no lo conocían. ¿Quién es este? ¿Y qué fue lo que les sorprendió? Que lo sacó de los esquemas, que lo sacó del concepto que tenía, que su mente no abarcaba el poder que tenía él. ¿Quién es este? Pongan cuidado, ¿qué fue lo que desbordó a los apóstoles? Y decir, ¿quién es este? Escuche. Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Eso es lo que ellos no entendían. Ellos tenían a un Jesús que tenía un poder limitado, un diosito, un ídolo. No creían que era el todopoderoso, el Dios grande. Y cuando ve que el viento y el mar le obedecen, dice, ¿y quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Está por encima de lo que yo pensaba, de lo que yo me imaginaba. ¿Y cuándo fue? Cuando Jesús se paró. ¿Se acuerda que la barca se hundía, el agua se le metía y el viento estaba en contra y todo eso? Y Jesús dormía al lado. Y ellos lo despertaron, Señor, no te preocupes que nos vamos a hundir. Y Jesús se paró y le dio la orden al viento y al mar. Y les reclamó a ellos que por qué dudaban, hombres de poca fe. Y ellos dijeron, ¿y quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Dejémonos impactar por Cristo. Conozcamos a Cristo. Creamos en su palabra, a través de su palabra lo vamos conociendo. ¿Creen ustedes por qué están los santos evangelios? ¿Y por qué en los santos evangelios? Nunca se han preguntado ustedes por qué los santos evangelios hablan con parábolas y por qué los santos evangelios, casi todo es los milagros que hizo Jesús. Los milagros de Jesús. ¿Para qué? Para que creamos, para que lo descubramos, para que nos demos cuenta que mi Dios es todopoderoso. Y podamos decir, como los carismáticos, no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. Y yo soy sacerdote tuyo. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas, y yo soy embajador de Él, como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Ojalá y lo conociéramos. ¿Quién es este? Y si conocemos quién es, creemos en su palabra, a ciegas. Él lo dice, yo lo creo. No falla, para Él no hay nada imposible, lo conozco, lo disfruto, me alegro, me extasío, soy dichoso, soy el ser más dichoso porque le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hace lo imposible. Bárbaro, que con su sola palabra, dice el Génesis 1 en adelante, hágase. Y el sol se hizo, hágase, y la tierra se hizo, hágase, se hizo el universo, ¿quién da más? Y no dice Juan, resumiendo eso, Juan 1:3, o desde el 1, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, sin ella no se hizo nada, y por ella se hizo todo. Bárbaro, con su palabra. Ese tiene que ser muy grande, muy poderoso, Naguará. ¡Qué bárbaro! ¿O no dice Hebreos 1:2 en adelante? Que Él con su palabra lo sostiene todo. Con su palabra. Y tiene razón. ¿Y qué significa lo sostiene todo? ¿Por qué el sol no se cae? ¿Tiene columnas que lo sostengan? ¿Por qué la tierra que es redonda? ¿Por qué no se hunde? ¿Tiene columnas que lo sostengan? Los hombres sabios que han estudiado dicen, es una ley. ¿Sabe qué significa una ley? Una orden. Se queda ahí, dice la tierra, mande, Señor. Se queda ahí, le dice el sol, y el sol dice, mande, Señor. Todos obedecen la ley de Dios, la palabra de Dios, menos nosotros los curas. Y por eso nos perdemos ver la grandeza de Dios, no confiamos en su palabra. Pero la Santa Madre Iglesia nos enseña. A ver, ¿cómo es que usted consagra en la misa?
No es a través de su palabra. Porque Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y la Santa Madre Iglesia dice, inclinen la cabeza. Porque lo que usted va a decir es las exactas palabras de Jesucristo. Y por su palabra se hará presente porque Él lo dijo y así es. Se inclina, tomen, coman todo de Él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí se cumple, como cuando dijo hágase el sol y el sol se hizo. Como cuando se dijo hágase la tierra y la tierra se hizo. Ahí se cumple. No lo vivimos a diario, pero no lo creemos. La Santa Madre Iglesia nos lo enseña. ¿Pero qué? Pasamos por ahí y no nos damos cuenta. Que es con su palabra, por el poder de su palabra, porque Él dijo, háganlo, punto, lo he dicho, así es, esto es mi cuerpo, listo. La Iglesia dice, pues si Él lo dijo, Él lo hace, Él es Dios. Y nos lo enseña. Pero lo hacemos tan a diario que se nos olvida qué es lo que hacemos. Por algo nos inclinamos, porque no son palabras de nosotros. Por algo nos inclinamos, porque estamos escuchando y creyendo en la palabra, y por esa palabra el pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿O no? Por obra del Espíritu. Y de ahí vivimos nosotros. Y ese es el centro y culmen de la vida cristiana. Y eso es lo que usted y yo hacemos, pero lo hacemos con fe. Creemos en su palabra. Qué gran problema. ¿Recuerdan a Jonás 3:1? La lectura de hoy. Después de que se lo tragó la ballena, porque Dios lo mandó a predicar y no quiso hacer caso, ahora vuelve y le dice Dios, ahora sí, vaya y predique mi palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Mande, Señor. Y se fue a predicar la palabra, a regañadientas. Pero ¿qué pasó cuando sembró las semillas de la palabra? ¿Se acuerda que toda la comunidad, según dice Jonás 3:1 en adelante, al 10, toda la comunidad se convirtió? Y se acuerda que hasta el mismo rey dio una orden. El mismo rey se convirtió en Naguara. Lo que Dios puede hacer con su palabra. Cuando hay un hombre que obedezca su palabra, cuando haya un cura que obedezca su palabra, ¿qué puede hacer Dios? Bárbaro, muchas cosas, fantástico. Pero ese es el problema que tenemos, la falta de fe. No conocemos a Jesús, no sabemos que su palabra es grande y poderosa. Y creemos que es una tontería, que es un invento de la iglesia. No, no es un invento. La palabra se puede encarnar, la palabra puede hacerse realidad. Y por la palabra se hacen muchas cosas. Solamente tenemos que creer y la palabra tiene poder. Por eso Cristo es la palabra. Y la palabra se hace carne. ¿Cómo hacemos para creerlo? Leyendo la palabra. Al meditar todo esto. Yo recuerdo que un día, por ejemplo, un sacerdote que me dio Sagradas Escrituras, leía, o introducción a las Sagradas Escrituras, leía cuando el pueblo pasó ¿qué fue? ¿El Mar Rojo fue? Bueno, ¿se acuerda que se abrió y pasaron todos a pie? Yo no estaba con eso, pero no me acuerdo cuál era. Pero era algo grandioso. Y llegó y pasaron todos, y se hizo columna aquí, se hizo columna allá, y todos pasaron por allí. Y él comenzó a explicarnos. Ahí dijo, no crean que eso fue verdad. No crean que eso sucedió. Eso no puede suceder. Así, el mar se va a detener y se va a hacer aquí y no va a pasar. Entonces, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Es que usted sabe que hay una época donde hace bastante calor y viene el verano y se secan los ríos, ¿ustedes no han visto? Y queda seco y la gente pasa. Eso fue lo que pasó. Y yo lo miraba y decía, qué bárbaro, qué bárbaro. Después decía, la multiplicación de los panes son mentiras. Jesucristo no multiplicó los panes, son mentiras.
Lo que pasa es que Jesús dijo, a ver, ¿quién tiene por ahí? A ver, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. ¿Quién tiene más? Y entonces todos trajeron y sobró. Pero eso que Jesús hizo, eso no es verdad. ¿En qué Dios cree ese hombre? ¿De qué tamaño es su Dios? Es un ídolo. Él no cree en Dios, él es un ídolo. Cree en un ídolo, un Dios chiquitico. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso, un Dios chiquitico que no sirve para nada. Y a mí me daba dolor. Y era nuestro maestro de introducción a la Biblia, válgame Dios. Claro, yo no lo dejaba pasar por alto. Yo le decía, no, esto no es así. Eso es invento suyo. Pero yo creo lo que dice la palabra. Y los chamos decían, Tauro, no se ponga, usted qué va a saber y que sabe él. Qué triste. Y tristemente abandonó el sacerdocio. Pero ¿cómo no lo iba a abandonar? Si no creía en Dios, si no creía en su palabra, en vez de aceptar la palabra, lo que hacía era eso, someter la palabra a juicio. Hermano, hoy el Señor nos viene a decir que tenemos que hacer como Jonás. Obedecer a la palabra de Dios y comenzar a predicar y el pueblo se convertirá. Y el pueblo cambiará. No me importa que sea, aún el rey. Dios es capaz de transformar la mente y el corazón. Le voy a contar una anécdota. Yo trabajé en Sabaneta. Aquí hay uno que me sabe. Cuando yo estaba en Sabaneta. Ah, bueno, aquí está uno de Sabaneta también, ¿no? El hermano que era alcalde, el hermano del difunto presidente de este señor. No, mío no. Aníbal Chávez, que en paz descanse. Él la agarró contra la iglesia cuando su hermano comenzó a decir que los curas eran el diablo con sotana, los obispos un tumor que hay que extirpar y toda esa tontería. Él comenzó a decir lo mismo. Pero entonces donde yo iba en las comunidades, él iba y sembraba la cizaña. Y siempre. Y entonces un día, no con eso conforme, me invitaron yendo hacia Santa Rita, hay una comunidad ahí a la derecha. Por la derecha. Para allí. Flor Amarillo, lo que está antes de Santa Rita, Flor Amarillo. Ajá, por ahí, por ese lado. Uno va así y antes de Santa Rita, para la derecha. Aquí hay una comunidad y no me acuerdo cómo se llama. Por ahí. Y resulta que me invitaron a mí, como yo era el párroco, y venía la pesada, y llegaron ahí y iban a inaugurar un simoncito de los niños chiquiticos. Bueno, y ahí comenzó, yo me fui con sotana, para que se dieran cuenta que estaba el cura, ¿no? Porque a ellos a veces los olvidan. Y llegué, sí, me pasaron allá al lado de la mamá del presidente y comenzó el alcalde a hablar en contra de la iglesia, pero barbaridades. Lo mismo que el hermano, decir que era el diablo, que los curas eran el diablo con sotana y que todo eso, y que la iglesia no, bueno, tantas cosas. Y que el verdadero cristianismo era el socialismo, y bueno, y cuántas cosas. Y le dieron a los niños, no sé si ustedes llegaron allá a sus tierras, pero a los niños le dieron un muñequito que era un Chávez, y decía, patria, socialismo, muerte, venceremos. A los niños de hasta 5 años, creo que es hasta 5 años, y le ponían eso ahí. Y a mí me llevaron para eso, y yo me calé todo el discurso en contra de la iglesia. Y yo estaba al lado, él hablando aquí, yo aquí. Y yo, con la cara de bobo que tengo. Cuando terminamos de ahí, fui, bendije allá, miré las cosas y me fui. ¿Cómo él lo hizo en público? Eso fue un sábado. El domingo yo tenía misa. El domingo agarré la palabra de Dios, lo que se basaba en el Evangelio, coincidía con lo que había pasado. Y agarré y comencé a predicar la palabra. A predicar la palabra de Dios. Y les dije, y mire lo que está pasando aquí, ustedes escucharon al señor alcalde decir esto, mire lo que dice la Biblia. Aquí le responde Cristo, mire que está equivocado, mire que ellos piensan que ellos son los dioses de la tierra, pero mire lo que dice la Biblia. Y comencé, le expliqué todo. No, eso, los chavistas que estaban ahí se revolcaban en la misa. Terminé y la pasaban la misa por 3 emisoras, una que era escuálida y 2 que eran de las que te conté. Pero esas 2 no, de una vez inmediatamente dijeron, no, misa hoy no. Yo grababa y pasaba por la misa. Pero la escuálida dijo, sí, ahí la pasamos.
Y yo terminé la misa, y tenía que ir a mi casa, terminé ya en la noche y me fui. Y la misa la pasaban como a las 8 de la noche, por ahí. Y cuando yo iba en el camino, me llama el señor de la emisora, me dice, padre, aquí tengo el señor alcalde. Y me dice que no pase la misa. Yo le dije que usted había dado la orden y dijo que no. Yo le dije, pues yo le dije que la pasara, pásela. Pero el alcalde dice que no. Le dije, pero yo le estoy dando la orden. Esa emisora no es de él, es suya. Pásela. Digo, bueno, si usted dice yo la paso, le pásela. Luego me dice, mire que el señor alcalde dice que se le presente mañana a tal hora allá. Le dije, yo no le trabajo a él. Yo tengo mi oficina, que si él quiere, yo el martes cuando regrese a las 2 de la tarde yo lo atiendo en mi oficina. Listo, el alcalde dice que sí. Bueno. Yo me fui y se me olvidó. Pero yo tenía calculado llegar a esa hora. Y llegué a esa hora. Y estaba la casa cural llena de militares. Y yo lo vi de lejos y dije, ¿qué pasó? Y me acerqué a un señor que también era chavista y me dice, le digo, ¿qué está pasando ahí? Dice, no, que el alcalde lo está esperando. ¿Y eso? Por lo de la misa. Ya, está bien. Y llegué, todos armados ahí esperando, y estaba el alcalde. Y le dije, ¿cómo está, hermano? Bien, aquí lo estoy esperando para que arreglemos. Le dije, ¿cómo quiere que arreglemos? Dime, usted me dirá cómo quiere que arreglemos. Lo que no entiendo es por qué tantos militares armados. ¿Usted no es capaz no se siente capaz conmigo o qué? O sea, se siente poco para sentarse conmigo o qué? ¿Cómo quiere? Como usted diga. Yo nací para morir. Dime, ¿cómo quiere? Yo no, por la buena. Le dije, mejor todavía. Entonces déjeme, yo voy y vamos. Fui y busqué la Biblia. Me dijo, busque un testigo. Yo le dije, perfecto. Busqué al cuñado. Traiga un testigo. Me fui. ¿Qué es lo que quiere? Mire que usted me puso a la gente en contra, y me dijo. Yo le dije, sí. Pero, ¿cuál es el problema? ¿No se acuerda? Usted no me vio a mí el día ese que yo estaba, que usted habló pamplinada de la iglesia. No me vio que yo estaba ahí con sotana de primero. No me vio, sí me vio. Así lo vi. Pues bueno, fue público, lo pasaron por la radio, todo el mundo lo vio. Yo no estaba diciendo mentiras. A las pruebas me remito, usted le consta, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hoy usted va a escuchar por qué lo hago. Y agarré la Biblia y le prediqué, creyendo en la palabra de Dios. Sabiendo que son ateos, esa gente es atea, esa gente no cree en Dios. Sabiendo que son comunistas, que son y agarré y tácata. Como una hora. Cuando me di cuenta el hombre estaba cabizbajo. Me dijo, padre, he pecado. No sabía que esto era así. A uno nadie le predica la palabra de Dios. Si los curas predicaran la palabra de Dios como usted, otro gallo cantaría. Padre, le pido perdón. Me equivoqué. Mi hermano se ha equivocado y nadie le ha dicho nada. ¿Por qué los curas no predican la palabra? No puedo yo quitarme el golpe que usted me da con la palabra. Cada palabra que da me golpea. Mire, padre, para que se dé cuenta que estoy arrepentido. Ahorita mismo voy y pido perdón y dime, ¿qué necesita en la iglesia para yo le dije nada? Porque usted me va a poner un bozal para que yo no pueda hablar. Me dijo, no. Lo que usted diga y usted puede predicar. Le dije, así, arréglame el techo después de la casa cural. Digo, mañana a las 8 de la mañana tienen los hombres trabajando. Y ahorita prende la radio que voy a pedir perdón. Le dije, bueno, si es así, yo voy a prender la radio. Prendí la radio, el hombre pidió perdón. Al otro día, a las 8 de la mañana, llegaron la gente, me arregló todo. Y dije, mira, sí, qué interesante. Luego, los chavistas bravos decían que el alcalde iba a refutar la homilía del cura. El alcalde nunca llegó. Entonces, como no llegó el alcalde, dijo uno, yo sí lo voy a refutar. Póngame la homilía del cura. Y resulta que yo acostumbro a decir capítulo tal, versículo tal, y si alguien cree que son palabras mías de Dios, búsquenlo en la Biblia. Y el hombre decía, déjela rodar. Y terminó la homilía y dijo, bueno, yo no puedo hacer esto. Yo no estoy acostumbrado, que sea otra persona que lo haga. A pocos días me encontré con el alcalde y me dijo, ¿sabe que mis compañeros están bravos porque yo no fui a refutarle la homilía suya? Pero sépalo, padre, que jamás nunca me meteré con la iglesia. Las palabras que usted me dijo ese día con la Sagrada Escritura llegaron a mi mente y a mi corazón. ¿Usted cree que ese hombre se volvió a meter conmigo? ¿Lo metió con la iglesia? Y un día llegó la mamá, que es candelita, y llegó la mamá y nos encontramos. Me dijo, carajito, contigo quería hablar.
Y él se vino donde estaba, le dijo, mamá, usted no sabe con quién se está metiendo, deje ese hombre tranquilo, que usted no sabe quién es. Y agarró y se lo llevó. Oye, que la palabra de Dios llegue a la mente y al corazón de eso, algo tiene que tener. Yo creo en la palabra. Yo creo en la palabra. Hagan ustedes, hagan la prueba y verán cómo la palabra de Dios actúa. Y le doy una anécdota más. Trabajamos allá con los pobres y llegó un jefe de la guerrilla y dijo, armado, bueno, tengo 25 hombres a mi cargo y no tenemos que comer. Necesito que me dé comida. Yo le dije, ustedes saben dónde está la comida. Llévensela toda. Es la comida del pueblo y de los pobres. Llévensela. No, es que queremos que usted nos dé algo. Le dije, no. De por las buenas ni un kilo de arroz. De por las malas, llévenselo todo. Usted tiene las armas, usted tiene el poder, llévenselo. Y el hombre, bueno, me habló, y después que habló, agarré, le dije, mi hermano, tráigame la Biblia. Usted trae esas armas y yo también tengo mi arma. Agarré con la Biblia y le prediqué. El hombre bajó la cabeza y me dijo, hagamos una cosa. Usted sigue trabajando, nosotros no nos vamos a meter con usted, pero esa palabra me golpeó. A los 15 días me dijo, ¿sabe qué? Voy a pedir la renuncia. No voy a trabajar más con la guerrilla. Esa palabra me golpeó. El hombre se salió y se convirtió. Con la palabra de Dios. Yo tengo pruebas, miles de pruebas, que la palabra de Dios surge efecto. Oye, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo creemos? Si por la palabra de Dios se hizo todo, los reto. Hagan la prueba. Y verá que esa palabra de Dios no deja de cumplirse. Y voy a terminar. Y termino con San Marcos 3:13. Cuando Jesucristo llamó a los apóstoles, fue muy claro. Y teológicamente ahí está el para qué nos llamó. San Marcos 3:13. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Ustedes no están como sacerdotes por casualidad. No. Ustedes son sacerdotes porque el Señor así lo quiso y punto. No le den más vuelta. Ya. Cada uno sabe su historia y sabe lo que ha pasado y han pasado por pruebas y dificultades, cada uno a su estilo. Pero ustedes están ahí porque el Señor quiso, llamó a los que Él quiso. De modo que Él puso los ojos en nosotros y nos ama, y nos conoce nuestro pasado, presente y futuro, pensamiento y sentimiento, pero aún así Él nos quiso para ser sacerdotes del Dios Altísimo. De eso ya lo sabemos y estamos convencidos. Pero lo que no estamos convencidos es lo que es siguiente. ¿Para qué nos llamó? Para que estuvieran con él. ¿Para qué nos llamó? ¿Otra vez? Para que estuvieran con él. ¿Para qué nos llamó? Para que estuvieran con él. ¿Sí oyen o no? No, ya no me empujen. Para que estuvieran con él. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Ayúdenme. Yo quiero explicarles, pero ayúdenme a ver qué es lo que ustedes no entienden. Nos llamó para que estuviéramos con Él. ¿Y qué es lo que nosotros no hacemos? ¿Qué es exactamente lo que no hacemos? Estar con Él. Fallamos. Él no ha fallado. Él puso la mirada en nosotros y nos eligió. Y nos llamó, porque así lo quiso. Pero Él, lo único que Él nos pide son dos cosas. Uno, estar con Él. ¿Dónde? Pues en la oración y en la lectura de la palabra como Marta, la hermana de María. Estar a los pies del Señor. Estar con Él. En la oración. Estar con Él. A solas con Él. Para eso nos llamó. Para estar con Él. ¿Se acuerda de Moisés? Se iba al monte a estar con Él. Y salía transfigurado.
Segundo, ¿para qué nos llamó? Y para enviarlos a predicar. Listo. ¿Ya saben cuál es la tarea? Ya esa. No hay más. La tarea es estar con Él. Y segundo, que vayamos a predicar. Esa es la tarea. Pero somos rebeldes, desobedientes. No queremos estar con Él y no queremos predicar. ¿Qué pasa? ¿A qué nos hemos dedicado? A los sacramentos. ¿Son malos los sacramentos? No. Pero los sacramentos, sin la predicación, la gente no sabe lo que hace. La gente no sabe. Sin predicación, la gente va a un bautismo para salir de eso. La gente va a la misa porque su mamá era católica y su abuela también. Pero va a la misa a mandar mensajes y a llamar. Estos días llamé a una señora y decía, aló padre, aló, dime rápido. ¿Por qué, mamita? Es que estamos en la misa, estamos en la consagración. Dije, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Por qué me contesta si está en la misa? La gente no sabe. Porque nos quedamos con los sacramentos. Pero ojo, los sacramentos sí son válidos. Pero ¿se acuerdan qué es los sacramentos? La celebración de lo que creemos. Pero si no se predica, ¿cómo va a creer la gente para celebrar? ¿Qué está celebrando la gente? No sabe. Porque Él nos envió a predicar. Y se acuerda un día, que no lo voy a leer, usted lo puede leer en la casa, Marcos 6:34. Jesús llegó y encontró una multitud y sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Para remediar ese estar como ovejas sin pastor, ¿qué hizo? ¿Alguien lo recuerda? Se puso a enseñarles largamente. ¿De modo cuál es la falla? Quien enseñe, quien predique. Y por eso el pueblo anda como ovejas sin pastor, porque Jesús nos llamó para que estuviéramos con Él y para enviarnos a predicar. ¿No recuerdan ustedes cuántos son los apóstoles? Evangelistas, perdón. ¿Cuántos son los evangelistas? 4. Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Y recuerdan que de 4, 2 dice que cuando Jesús resucitó, el mandato fue, Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A qué lo llamó? Para estar con Él y para enviarlos a predicar. Vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice menos a los protestantes. No, eso lo inventaron ustedes. Eso no lo dice Jesús. Dice, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Y vean que el trabajo nuestro es de salvación o de condenación. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Pero ahí se comió y el que se bautice. Claro. Pero el bautismo viene después de que se le predique a la gente. Vaya, prediquen, el que crea y se bautice. O sea, los sacramentos vienen después de que la persona cree. Cuando están adultos, el sacramento del bautismo, según San Marcos. Pero San Mateo, que también habla de lo mismo, al final cuando Cristo resucita, lo dice también. Todo poder se me dio en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos, otra vez, todos los pueblos, también los protestantes, sean mis discípulos. Bautícenlos y después enséñenle todo lo que yo les he mandado a ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La tarea. Y qué curioso que 2 de los 4 dice que ese fue el mandato. Qué curioso, ¿verdad? El otro dice que cuando Jesús resucitó, los mandó a confesar. A quienes perdonen los pecados, ¿le quedan? Juan 20, 21. Pero Lucas dice que cuando Jesús resucitó, iba camino de Emaús. ¿Se acuerdan los discípulos de camino de Emaús? La gente no lo reconocía, pero Él les explicó y ardía su corazón mientras le explicaba la Escritura y después la fracción del pan. Habla lo que es la Eucaristía. El otro, la confesión. Y 2,
de lo que es el bautismo, pero también la predicación. Porque los llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar, porque de la predicación viene la fe y de la fe viene la salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. O sea, todo, mire, es un rompecabezas que si armamos, la conclusión es, estamos perdiendo el tiempo si no oramos y si no leemos la palabra de Dios. Y si no la leemos, no podemos predicarla. Pero si la predicamos y oramos, los huesos secos tendrán vida. Hemos salvado almas para Dios. Y eso será lo que a ustedes y a mí nos ganará el cielo, nos hará el cielo. Y si no lo hacemos, Dios nos va a llenar el rostro ¿de qué? De estiércol. Por muy curas que seamos o por muy obispos que sean. Señor Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir qué es lo que tú quieres de nosotros y cuál es la mejor parte, qué es lo más necesario y que nadie nos puede quitar, el estar contigo. Oh Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos deleitarnos con tu palabra y podamos deleitarnos con tu presencia a través de la oración. Y a ti Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.